9:30 de la mañana, 8:30 en las Islas Canarias, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Santiago Abascal. ¿Qué tal está usted, don Santiago? Muy bien, muy buenos días, encantado de saludaros. ¿Dónde está usted hoy? En Palma, a punto de salir para el siguiente destino, ¿no?, de la campaña. En Palma de Mallorca, ahora mismo vamos al aeropuerto y esta tarde estaremos en Guadalajara. Don Santiago, antes de preguntarle por la campaña electoral y las elecciones, me gustaría que me valorara usted brevemente lo que han sido los pactos PP-Vox en ayuntamientos, comunidades. ¿Qué sensación le han dejado hasta el momento? Ya tenemos elegidos a 3 presidentes de autonomías del PP con el apoyo de Vox. Bueno, no es fácil valorarlo con brevedad porque se han producido pactos de distinta naturaleza, pero en primer lugar yo quiero decir que nosotros tenemos la sensación del deber cumplido y la conciencia tranquila por haber obedecido el mandato electoral del 28 de mayo. Creo que hay una gran demostración que se acaba de producir en la Comunidad Valenciana con un acuerdo de gobierno importantísimo que significa un cambio de rumbo, por ejemplo, en algo que era intolerable, como la imposibilidad de escolarizar a los hijos en la lengua común de los españoles en todas las etapas educativas. En las Islas Baleares también hemos logrado ese cambio de rumbo y hemos llegado a otros acuerdos como el de Extremadura, donde tenemos menos fuerza, pero que también son razonables y satisfactorios. Yo creo que hoy los votantes de Vox y los del Partido Popular están contentos en esas comunidades, están contentos en Castilla y León, porque todos hemos respetado mutuamente a los votantes de otros partidos políticos y, sin embargo, creo que los votantes están preocupados en la Comunidad de Murcia. Y yo quiero decir que eso no tiene... no cuento otro análisis que el de que el Partido Popular es diferente en función del territorio, porque nuestra oferta es la misma en toda España y además precisamente en Murcia es donde hemos tenido el mayor apoyo, un 18% del voto, y se nos pretende condicionar, chantajear y decirnos que ese 18% no existe y tiene que abstenerse para que otros que no han alcanzado la mayoría absoluta, por muy importante que haya sido su resultado, que eso nadie lo niega, puedan gobernar en solitario. Y eso es algo que nosotros no podemos aceptar, sobre todo en un lugar como Murcia, donde se ha incumplido un acuerdo de investidura previo hace 4 años por parte del Partido Popular y donde además han gobernado con tránsfugas de Vox. Nosotros no podemos admitir un pacto en los mismos términos que hace 4 años, cuando además los murcianos nos han dado una confianza mayor. Don Santiago, yendo a la campaña, ¿qué sensaciones está usted teniendo? Primero personales, porque hasta el momento usted no le ha tocado entrar en debates y le tocará el próximo miércoles, y está basando su campaña fundamentalmente en mítines a pie de calle. Y me gustaría que me contara un poco, pues, qué valoración hace Vox hasta el momento de su propia campaña y qué valoración hacen ustedes de los 2 debates que se han celebrado hasta el momento. Bueno, mi sensación, si me preguntan por la campaña, es dispar, porque si pienso en lo que veo cuando estoy en la calle, en los actos públicos, con la gran movilización que estamos logrando, y lo que veo también cuando los españoles espontáneamente me saludan en la calle, me dan aliento, nos dan ánimos, es muy distinto de lo que veo si abro un periódico, si empiezo a leer titulares o a leer encuestas, con lo cual una sensación muy dispar, pero estamos acostumbrados a que eso se produzca. Nuestra campaña, por otro lado, no está siendo únicamente de mítines, estamos dando también muchas entrevistas, hemos también apostado por los youtubers, hemos apostado por los podcasts, es decir, estamos intentando llegar a otros públicos, a otras personas a los que no estábamos logrando hacer llegar nuestro mensaje, y en ese sentido estamos muy satisfechos y muy esperanzados. En cuanto a los debates, pues bueno, he de decir que se ha producido un debate entre 2, que es un debate bipartidista, un debate que no responde a la realidad de España, un debate del pasado en una televisión bipartidista, y que es un debate contra la pluralidad. Hace 4 años tuvimos la oportunidad de debatir en un debate los 5 principales candidatos, y parece que en este momento los que tienen el poder han decidido que eso se tiene que terminar, que la cosa es solo de 2 partidos y que el resto de los españoles son invisibles. Y eso se mostró en el debate, no solo por el estilo bronco y chulesco del presidente del gobierno, sino porque además
prácticamente no se habló de muchas cosas que son importantes para los españoles. De la soberanía energética, de la seguridad en las calles, de la inmigración ilegal, del problema de la natalidad y de otros muchos asuntos. Y yo creo que eso tiene que ver también con el hecho de que se permitió debatir únicamente a los partidos que no representan más que a poco más de la mitad de los españoles en estos momentos, que no es poco ciertamente, pero que no es ni mucho menos la totalidad del pueblo español. Y luego ha habido un debate entre el resto de los partidos en el que Iván Espinosa Los Monteros creo que estuvo realmente bien, logrando que esos asuntos que no estuvieron en la agenda del debate anterior se pusiesen encima de la mesa. Un debate muy difícil en el que estaban presentes pues aquellos a los que se ha incorporado a la dirección del Estado por parte del Partido Socialista y que son claramente los enemigos de España, los enemigos de la Constitución y los enemigos de las libertades de los españoles. Don Santiago, ha mencionado usted las encuestas. Lo que dicen todas las encuestas, con mayor o menor contundencia, es que vamos a una victoria de lo que podríamos llamar el bloque de la derecha, es decir, PP y Vox, que van a sumar entre los dos pues mayoría absoluta. Primera cosa a la que apuntan todas las encuestas. Segunda cosa a la que apuntan todas las encuestas, a que el Partido Popular será quien quede como primera fuerza, holgadamente por encima del Partido Socialista, al que le podría sacar pues entre 30 y 40 escaños. Tercera cosa a la que apuntan todas las encuestas, que quedará lejos de la mayoría absoluta y tendrá que complementarla con Vox. Esos son más o menos las líneas maestras de las encuestas. ¿Usted cree que las encuestas aciertan en esas líneas maestras o las elecciones no están todavía ganadas? Pues yo creo lo último que ha dicho usted, que las elecciones no están todavía ganadas, que echar las campanas al vuelo es un gigantesco error. Ya saben, yo creo que sus oyentes y usted mismo, que nosotros hemos desconfiado tradicionalmente de las encuestas porque los pronósticos han sido para nosotros siempre pues bastante desastrosos en todas las elecciones y los hemos superado cuando se han abierto las urnas. Pero sí le voy a pedir que me permita hacer una reflexión sobre las encuestas. Es curioso porque, y no le afeo la pregunta ni muchísimo menos, pero me gustaría hacer la reflexión con ustedes. Yo lo que noto en los últimos tiempos es que de las entrevistas que nos hacen, las preguntas sobre encuestas y predicciones a veces no son una o dos, que son bastantes durante las entrevistas. Es decir, últimamente debatimos más sobre predicciones de empresas demoscópicas que sobre los propios programas electorales, que sobre las ofertas políticas de los partidos. Y yo creo que eso es una anomalía de los actuales sistemas democráticos, al menos en España. Fíjense que antes había una encuestadora, en los últimos años ya había muchas empresas demoscópicas. Cada vez publican más encuestas. Ahora de repente en estas elecciones hay un tracking diario de todas las empresas demoscópicas. Y por desgracia no sabemos muchas veces a qué obedecen, qué intereses tienen, quién las paga, y la sensación generalizada es que pues muchas de ellas, no voy a acusar a todas ni mucho menos, pero que muchas de ellas juegan más a la orientación del voto, al servicio de sus clientes, que a la predicción del voto. Pero bueno, eso nos hace estar en un debate un poco, yo creo que absurdo, que confunde a los partidos y que les hace también vender la piel del oso antes de ganarla. Yo creo que es una irresponsabilidad dar las elecciones por ganadas y además una falta de respeto a los electores. Nosotros creemos que no está todo el pescado vendido, hay muchas cosas que decir. Esta misma semana que viene vamos a tener un debate en Televisión Española que va a ser muy, muy importante porque creo que el mensaje de Vox va a poder ser escuchado por muchas personas que no lo conocen o que lo han escuchado manipulado y ciertamente pues yo creo que las cosas pueden cambiar. ¿Lo tiene usted ya preparado el debate? Bueno, esas cosas hay que seguir preparándolas siempre, pero yo lo que tengo son las ideas claras y las convicciones profundas y lo que espero sería estar lo suficientemente acertado como para poder expresarlas con corrección. Si después del 23J Vox obtuviera el gobierno solo o en compañía del PP, o el PP obtiene el gobierno en compañía de Vox, ¿cuáles son las primeras medidas que Santiago Abascal va a pedir que se adopten de cara a resolver los problemas de los españoles?
Bueno, la primera son las derogaciones. Yo creo que para empezar a reconstruir la unidad, a reconstruir la concordia, a reconstruir las libertades y a reconstruir la prosperidad, tenemos que derogar el desastre del Partido Socialista, no el desastre sanchista. El desastre sanchista, el zapaterista y por lo tanto el socialista, el comunista y el producido por todos los enemigos de España que han decidido durante estos 4 años los destinos de nuestra patria. Hay que derogar las leyes que atacan las libertades, como la ley de memoria democrática y la ley de memoria histórica. Hay que derogar la ley del sí es sí, hay que derogar la ley trans, hay que derogar las leyes climáticas que impiden nuestra prosperidad y nos prohíben explorar nuestros propios recursos naturales y energéticos. Hay que terminar con los cambios que hizo en el Código Penal Pedro Sánchez para premiar a los golpistas, y yo creo que eso es una de las primeras cosas que hay que poner encima de la mesa para empezar a reconstruir. Y habrá que hacer también una ley nacional de lenguas para que lo que hemos logrado en la Comunidad Valenciana y en Baleares, lo que hemos acordado, que está por lograr, seamos prudentes y realistas, pues ocurra también en otros lugares, porque la alternativa no ha llegado a Galicia, por ejemplo, no ha llegado a Cataluña y no ha llegado a mi tierra, al País Vasco. Y yo creo que la libertad tiene que llegar a todos los rincones de España, y si no se consigue hacer con la actual legislación, pues habrá que cambiar a través de una ley nacional de lenguas que garantice la libertad de todos los españoles para decidir la escolarización de sus hijos en la lengua materna, en cualquiera de las lenguas de los españoles, bien sean las lenguas regionales o la lengua común de todos. Pero creemos que es probablemente es la mayor anomalía de la política española, porque si les decimos a los extranjeros que aquí hay un gobierno que intenta atacar la separación de poderes o que toma medidas contra la prosperidad en el campo, bueno, pues esto le afecta a otras muchas naciones, pero si les explicamos que aquí hay unos gobiernos que durante... ¿Listos para un verano inolvidable? En Násica tenemos todo lo que necesitas. En julio y agosto disfruta de conciertazos al aire libre, actividades deportivas para los peques y una superzona chill out. Y si te quedas con ganas de más, hay más. Descúbrelo en násica.es. 40 años no han permitido a los españoles escolarizar a sus hijos en la lengua común de los españoles. Esto es algo que no se puede creer nadie en el extranjero. Es una anomalía gigantesca. Lo de asaltar las instituciones, pues mira, ya sabemos que en Iberoamérica todos los socios de los socialistas y los comunistas llevan haciéndolo mucho tiempo, pero lo de atacar la lengua común, eso es algo que no se produce en ningún lugar. Don Santiago, hay mucha gente, bueno, no sé si mucha, pero alguna gente por lo menos, que tiene el temor de que si después del 23J se conforma aquí un gobierno pues de PP o de Vox o de PP más Vox, que esa izquierda ultramontana a la que se le ha desalojado de las instituciones pueda incendiar la calle. ¿Qué le podría decir usted a la gente que tiene ese temor? Bueno, pues que es lógico que tengan ese temor, porque la izquierda es así. Hemos visto a los sindicatos callados como muertos mientras las familias no llegaban a final de mes, mientras la vida se complicaba para los españoles cada día, mientras las clases medias eran destruidas, mientras las facturas de la energía se disparaban. Y sin embargo sabemos qué es lo que hacen los sindicatos cuando no gobierna la izquierda, que es echarse a la calle, y sobre todo con las reformas que han hecho en materia de huelga, donde pues se ha blindado la acción de los llamados piquetes informativos, que no hacen otra cosa que cuestionar la libertad de trabajar de los españoles y forzar huelgas para aquellos que no quieren hacer huelgas. Yo no tengo ninguna duda de que la izquierda lo va a intentar todo, es a lo que estamos acostumbrados, y habrá que cambiar también leyes para blindar la decisión soberana del pueblo español y para que las cosas que han votado los españoles se puedan aplicar una vez que haya un nuevo gobierno. Don Santiago, en su campaña se ha producido algo pues que sorprende por la diferencia con otras campañas. Es la única donde ha habido un presidente de gobierno europeo que ha intervenido en apoyo de un candidato. Me refiero a la intervención el otro día de Giorgia Meloni, presidenta de Italia, en el meeting que Vox desarrolló en Valencia. Parece que hay muy buena sintonía entre usted y Meloni. Bueno, es así, la verdad que es así, es una amistad de tiempo y también una hermandad política muy trabajada en los últimos años. Lo de
La intervención de Giorgia Meloni en esta campaña para brindarnos apoyo ha sido sorprendente, sobre todo porque últimamente los medios españoles ofrecen información sobre Giorgia Meloni constantemente. Es la novedad, la gran novedad de la política europea. Y además Giorgia Meloni ha sido extraordinariamente demonizada. Se hablaba del aislamiento al que se iba a condenar a Italia con un gobierno como el de ella, y le estamos viendo ser recibida en todos los países, por todos los jefes de Estado, por todos los dirigentes, en una gran labor, y estamos viendo su extraordinario trabajo también en la Unión Europea. Pero lo que me llama la atención es que alguien tan presente en la prensa española, de repente cuando interviene para apoyar a un partido español en una campaña, pues eso no aparezca prácticamente. Las cabeceras del Partido Popular, el ABC, El Mundo y La Razón, no han dado una sola información sobre la intervención de Meloni en esta campaña. Ha sido verdaderamente sorprendente, ni en papel ni en digital. Y bueno, eso obedece al intento del bipartidismo por ocultar la realidad. Pero yo creo que los españoles se enteran de todas estas cosas. Yo espero también que los próximos días algunos otros importantes dirigentes europeos respalden nuestra campaña. Don Santiago, hemos pedido a los oyentes que nos mandaran preguntas para hacerle y hemos seleccionado 4 porque no podemos poner los cientos de preguntas que nos han llegado. La primera se refiere al tema del voto por correo. Si una cantidad importante de personas se queda sin poder votar por correo, ¿ustedes impugnarán las elecciones? ¿Impugnarán las elecciones? Bueno, primero, ¿cree usted que se va a dar ese caso? Y si en caso de que se dé, ¿impugnarían ustedes las elecciones? Bueno, lo primero que hay que decir, y esto es muy importante hacerlo, porque la izquierda siempre está hablando de que la derecha pretende deslegitimar el resultado de las urnas. Lo primero que hay que decir es que quien ha alertado de esta cuestión ha sido Comisiones Obreras, que ha dicho que en estos momentos Correos estaba desbordado, como consecuencia del extraordinario volumen de peticiones de voto por correo, que a su vez es consecuencia de convocar las elecciones un 23 de julio, y como consecuencia del poco apoyo que de manera deliberada estaba dando el gobierno a Correos para poder hacer su trabajo con corrección. Es un escándalo que el voto de un solo español que ha solicitado el voto por correo no le llegue a él, o que una vez emitido, por falta de tiempo, por falta de capacidad de correos, por falta de apoyo a los trabajadores de correos, no llegue a las urnas y se quede en una saca o en una oficina de correos. Eso es un escándalo, y nosotros lo que hemos pedido a la Junta Electoral es que nos diga exactamente, que le requiera a Correos toda la información necesaria para que nos diga cuál es la situación y si esto va a ser un problema en las elecciones. Si lo es realmente de una gravedad extraordinaria, y lógicamente nosotros pues tomaremos medidas. Si hay españoles que se quedan sin votar, pues esto va a formar parte del debate político de los próximos años, sea el resultado que sea, pero es un verdadero escándalo e inaceptable en un sistema democrático moderno como el español. Don Santiago, le preguntan también por qué ustedes no se defienden cuando les aplican ciertos calificativos. Escuche. ¿Por qué no luchan decididamente por evitar que les llamen continuamente partido de ultraderecha? ¿Por qué? Porque perderíamos el tiempo, claramente, porque ese calificativo tiene una intención, y es que perdamos el tiempo en defendernos, y nosotros no hemos venido a defendernos a nosotros mismos, y además si intentásemos defendernos de eso, el único efecto que lograríamos es que nos lo llamasen más. ¿Qué ha ocurrido con el que vote chapote que tanto molesta a Pedro Sánchez? Pues que cuanto más protesta Pedro Sánchez, más lo dice la gente. Pero nosotros no vamos a perder el tiempo en defendernos a nosotros mismos, porque todo el tiempo que empleemos en eso, pues no lo empleamos en decir cuál es nuestro programa para el cambio de rumbo en España. Y porque no hemos venido a defendernos, sino que hemos venido a señalar a los responsables de la ruina y de la división de España. Y yo creo que es un error estratégico dedicarse a quitarse las etiquetas que la izquierda te pone, porque no lograríamos nada, no serviría absolutamente para nada, sino para mostrar nuestra debilidad, y eso es algo que no nos caracteriza. Le preguntan también por la política agraria. ¿Cuál va a ser su política para defender a la agricultura hecha temprana bajo plástico, principalmente de la costa de Granada y Almería, en la Unión Europea y con Marruecos? Que Marruecos inunda los mercados sin ningún control, y la Unión Europea pues está intentando por todos los medios terminar con la agricultura en España. ¿Cuál va a ser esa política de defensa de la agricultura? ¿Cuál va a ser?
pues una clara defensa de los intereses de los ganaderos y de los agricultores y del campo en Bruselas, como estamos haciendo, oponiéndonos a esa llamada ley de restauración de la naturaleza, que tiene un nombre muy bonito, pero que está realmente envenenada, que no significa otra cosa que entre otros muchos asuntos, que la voladura de las presas, que los ríos sigan su curso natural, que desaparezcan presas y pantanos, y que el problema del agua en España se incremente. Nuestra política para la defensa del campo, y especialmente de todo lo que es Levante, es la defensa de un plan hidrológico nacional con la interconexión de todas las cuencas. Creemos que esa es la gran infraestructura del futuro para España. Debería ser nuestra gran apuesta, la que más va a afectar a nuestra prosperidad, a nuestro Producto Interior Bruto, a nuestra soberanía alimentaria, y para eso hay que hacer todo lo que sea necesario, desde la interconexión de cuencas hasta los trasvases, haciendo que no haya una sola tierra en España que necesite agua, que carezca después de ella porque se está tirando al mar, que eso es lo que en estos momentos ocurre, que es inaceptable, y lo que, por cierto, quiere seguir provocando esa llamada ley de restauración de la naturaleza, que está ya debatiéndose en el Parlamento Europeo, y en cuya votación pues muchos eurodiputados han traicionado claramente a los españoles y al campo español. Última pregunta, don Santiago. Nos hablan de líneas rojas. ¿Cuál sería la línea roja que no pasaría para pactar con el señor Feijóo? ¿Qué líneas rojas tiene Vox de cara a la negociación de un futuro gobierno después del 23J? Mira, no me gusta hablar de líneas rojas porque yo creo que eso dificulta la alternativa y dificulta los acuerdos. Pero si tuviera que elegir una, yo diría que la única línea roja es la verdad y el respeto a los electores. Los españoles dirán cuál es la fuerza que nos dan. Si nos dan una fuerza pequeñita, podremos influir en un gobierno, podremos lograr cosas pequeñitas. Si nos dan una fuerza extraordinaria, podremos exigir muchas más cosas. Si esa fuerza es tan extraordinaria como para ser la fuerza principal, pues ni que decir tiene que seremos mucho más importantes. Yo entiendo que hay muchos españoles interesados en decir, ¿qué va a defender Vox? Bueno, nuestro programa se conoce. Pues en función de la fuerza que los propios españoles nos den, podremos hacer que una parte más importante o más pequeña de nuestro programa sea aplicada. Pero a mí no me gusta hablar de líneas rojas. Han sido otros durante estos días los que han hablado de líneas rojas al hablar de pactos con Vox, y finalmente han tenido que rectificar. Yo creo que no es bueno, en un momento en el que hay que tener tanta responsabilidad, en el que hay que dejarse conducir por el patriotismo y por los intereses de los españoles, empezar a hablar de líneas rojas. Nuestro programa está claro, el del Partido Popular más o menos, pero veremos cuál es la fuerza que ambos nos dan los españoles, y en función de eso, pues el futuro lo escribirán los ciudadanos el día 23 de julio, no nosotros, que nos dedicaremos a obedecer el mandato popular. Bueno, pues como sé que tiene que coger un avión, permítame una última pregunta de mi cosecha, que es una mera curiosidad personal. ¿Usted habla con Feijóo de manera más o menos continua? No, de manera más o menos continua no. Hablamos algo al inicio de los pactos, pero como comprenderán, no ha habido un acuerdo. Es más, nuestros acuerdos han sido de la Dirección Nacional de Vox con los distintos líderes territoriales del Partido Popular. Vox ha ofrecido una única política y el Partido Popular varias, porque el Partido Popular es distinto en función del territorio. Fíjense, si no hay acuerdo en estos momentos, que el señor Feijóo ha puesto encima de la mesa de Sánchez un acuerdo firmado para repartirse el poder al estilo del viejo bipartidismo y permitirse mutuamente la gobernabilidad entre el que tenga la primera posición, renunciando a la alternativa con Vox si el Partido Socialista tiene un solo escaño más. Nosotros no podemos estar más lejos de esa posición, que creemos que es la mayor amenaza a la alternativa, que demuestra que el señor Feijóo pues tiene en estos momentos, y nos preocupa, un despiste importante, que confunde los adversarios y confunde los aliados, y que parece estar más preocupado por ganar a Vox que por ganar al Partido Socialista. Y por mucho que las encuestas y las casas demoscópicas lo estén pronosticando, esto no está hecho, y España se lo juega todo el día 23 de julio. Pues muchísimas gracias, don Santiago, y le dejo libre para que coja ese avión que estaba a punto de coger. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte en la campaña. Muchas gracias, muy amables.